Antes de que muriera mi abuela Juanita, ella nos contó bastantes historias, las cuales ocurrieron en el lugar donde ella creció, pues en aquel lugar que estaba situado en una comunidad cerca de la selva, fue testigo de muchos acontecimientos horribles, aterradores y crueles. Mi abuela era apenas una niña, y cuenta que en aquellos tiempos las cosas eran bastante difíciles. Las condiciones de vida eran precarias en aquellos lugares, y las leyes estaban dictadas por la voluntad de los mismos hombres de aquel lugar. Mi abuela nos contaba que su madre, la bisabuela Amelia, ya en ese tiempo tenía 6 hijos contándola a ella. Mi bisabuela estaba casada con mi bisabuelo Toño, quien era un mujeriego. Muchas veces se le veía con una y con otra mujer de la comunidad. Él era un borracho que no tenía remedio. En una de esas, se cuenta que él se enredó con una mujer llamada Flor. Aquella chica era muy bonita, muy joven y muy asediada por los hombres de aquel lugar. Sin embargo, mi bisabuelo Toño siempre tuvo la fama de ser un galán, de ser todo un don Juan con las chicas y de tener esa labia que conquistaba a cualquier mujer. Mi bisabuelo Toño tuvo una relación a escondidas con esa mujer, pero al parecer había un poco de amor entre ellos. Por tanto, mi bisabuelo le prometió a Flor irse a vivir con ella, pues la joven ya se encontraba embarazada. Sin embargo, mi bisabuelo, así como hacía con todas, no más la engañó, y una vez que ya la vio embarazada, la dejó abandonada. Pero aquella Flor era una mujer bien canija, y no se quedaría con los brazos cruzados. Se dice que tiempo después de que nació su hijo, el cual tenía toda la cara de mi bisabuelo, Flor se comenzó a meter en cosas oscuras, pues siempre la veían muy apegada con doña Chelita, que era la bruja de aquel pueblo. Decían que el corazón de Flor se había amargado, y es por eso que ya andaba metida en cosas de brujería. Mi bisabuela Amelia sabía todo aquello, pero a ella no le quedaba de otra, así que, para intentar retener un poco más a mi bisabuelo Toño, ésta se dejó embarazar una vez más. El embarazo de mi bisabuela Amelia iba muy bien. Sin embargo, a los 5 meses, justo a la medianoche, las cosas se comenzaron a complicar. Aquella noche estaba horrible. Había una fuerte tormenta. Parecía la noche en que el demonio andaba suelto, y se contaba que de la panza de mi bisabuela se le removía el bebé de una forma horrible. Parecía que de dentro querían salir picos y tenía miedo de que en un momento le desgarraran la piel. La pobre mujer lloraba muy fuerte, se retorcía y decía que por dentro le estaban picando agujas y que éstas le atravesaban el cuerpo. Tuvieron que ir a llamar rápido a la partera y pues qué les digo, aquella mujer hizo todo lo que pudo. Sin embargo, aquel bebé no logró nacer bien. Aún era muy prematura su llegada como para poder sobrevivir. Lo peor de todo aquello es que la partera, al tener en sus manos al bebé, no dudó en decirle a mi bisabuela Amelia que se cuidara, porque alguien seguramente la estaba trabajando con brujería. La abuela agotada le preguntó a la partera que por qué decía aquello, y en eso la partera le muestra el rostro del bebé a mi bisabuela. Esta, en cuanto lo vio, se asustó y comenzó a llorar, porque notó que la cara de aquel niño era deforme, era como la de un demonio. Esto le asustó bastante, pero más allá de provocarle miedo, también le daba mucha tristeza, porque su hijo había nacido muerto. Aquella partera consideró que había una maldición que le estaba atacando. Le recomendó a mi bisabuela hacerse unas limpias, pero ésta realmente pensó que aquello no eran más que puras patrañas. Lo malo es que ahí no terminaría todo. La muerte de aquel bebé trajo mucha tristeza y sobre todo fue creando una inevitable separación entre mi bisabuela Amelia y su esposo. Aquel hombre se la pasaba disque trabajando todo el día, pero muchos decían que lo veían con una y con otra mujer. A él ya no le importaba su familia, él solamente quería andar de cama en cama, disfrutando a las mujeres. Lo peor de todo esto es que aquella maldición que estaba atacando a la familia de mi bisabuela no iba a terminar así nomás. Cuenta mi abuela que a los pocos meses, su hermana, la más pequeña de la casa, de nombre Josefina, comenzó a tener comportamientos bastante extraños.
La niña se despertaba por las noches, con mucha fiebre. Comenzaba a hablar y decía cosas que nadie podía entender. Esto comenzó a generar miedo, y más porque después de andar la niña normal jugando, muy sana, esta se tiraba al suelo y se comenzaba a retorcer. De la boca le salía espuma y acto seguido comenzaba a hablar con una voz muy ronca como la de un demonio. Ella maldecía a todos y continuaba hablando en un lenguaje desconocido. Decía la abuela que, cuando aquello ocurría, el cuarto se enfriaba mucho, casi a punto de congelarlos. Y también en una ocasión, de la nada, cuando la pequeña Josefina entró en una de esas crisis, como si hubiera sido acto del demonio, una de las cortinas de la casa se comenzó a quemar. Por suerte lograron apagar aquello, porque de no hacerlo, seguramente se hubiera generado un fuerte incendio. Decía mi abuela que cuando su hermanita se ponía así, no había nada que hacer, era imposible calmarla, e incluso, en algunas ocasiones, llegó a morder a mi bisabuela. El miedo se esparció en la familia de mi abuela, y no quedó más remedio que ir a mandar traer al sacerdote. Y es que en aquella comunidad había una muy pequeña capilla. El sacerdote daba prácticamente las misas al aire libre, y cuando fueron a platicar con él, se le pidió demasiada discreción sobre el caso, pues las creencias sobre el demonio en aquella comunidad estaban completamente basadas en el miedo. Aquel sacerdote estaba preocupado por lo que se le contaba. Él varias veces argumentó que no estaba preparado para hacer exorcismos, pues ese tipo de casos tenían que ser escalados a un nivel distinto de la iglesia. Había que hacer muchos trámites, papeleos y una investigación muy exhausta. Pero aún así, al ver la preocupación de mi bisabuela, él hizo un intento por ayudar. Aquella primera vez que el sacerdote fue a visitar la casa de mi bisabuela, cuenta mi abuela que a la pequeña Josefina prácticamente la tuvieron que amarrar de las manos y de los pies, así como cuando se amarra a los animales. Esto para evitar que se hiciera daño, porque toda su cara ya estaba rasguñada. También se le había colocado un trapo alrededor de la boca para que ésta no pudiera hablar, pues también había intentado morder a sus hermanos. La situación estaba realmente en un momento de tensión. El sacerdote comenzaba a rezar y le lanzaba agua bendita a la pequeña Josefina. Esta nada más se retorcía y los ojos se le ponían en blanco. De su garganta se alcanzaba a escuchar un sonido gutural que seguramente provenía de la entidad demoníaca que le poseía. Lamentablemente, todo lo que el sacerdote hacía no tenía un efecto positivo. Él fue en varias ocasiones, pero sus rezos no sirvieron. Él realmente no tenía la capacidad ni las habilidades para poder sacar el demonio del cuerpo de la pequeña. Con aquellas visitas del sacerdote a la casa, muchos de los vecinos se preguntaban qué es lo que hacía el padre en aquel lugar, y como la gente de aquel lugar era bastante idiática, pronto se comenzaron a esparcir los rumores de que el demonio había entrado a la casa de mi bisabuela. Aquel sacerdote fue un par de veces más, y ante sus visitas, algunos de los vecinos estaban muy al pendiente de lo que ocurría en aquella casa. Como aquella casa era realmente pequeña, todo lo que ocurría dentro de esta era fácilmente perceptible desde el exterior. Esto dio pie a que los vecinos rápidamente entendieran que lo que estaba ocurriendo en la casa de mi bisabuela se trataba de un exorcismo. Para la última visita que hizo aquel sacerdote a casa de la bisabuela, justo cuando él ya se retiraba, triste y decepcionado por no haber logrado sacar el demonio de aquella niña. En cuanto él abrió la puerta para salir, se topó con que ya había más de 15 pobladores parados justo afuera de la casa. Al abrir la puerta el sacerdote, uno de los pobladores lo aventó y lo tumbó al suelo, dejando libre la entrada para que todos aquellos hombres que estaban dispuestos a todo entraran a la casa de mi bisabuela. Y a la fuerza fue que entraron hasta el cuarto donde se encontraba la pequeña Josefina. Como aquellos ya detectaban lo que estaba ocurriendo, tomaron a la niña. No hubo nada que mi bisabuela o sus hijos pudieran hacer. El bisabuelo Toño menos, pues él prácticamente ya no estaba en aquella casa. Aquellos pobladores alzaron a la niña, y como ésta por la posesión se retorcía, aquellos no dudaban en cachetearla, en darle golpes en la cabeza. A la pobre niña la treparon en una carretilla, como si fuera un animal, y así fue que se la llevaron, hasta un punto donde había un árbol grande,
Pronto la desataron, pero la volvieron a amarrar al tronco de aquel árbol, con las manos hacia atrás. La pobre niña no podía ni siquiera gritar, porque aún tenía la boca tapada. Aquellos pobladores, quienes parecían también estar poseídos por el demonio, comenzaron a acercar paja, algunos palos, algunos troncos también. Una vez que acumularon lo suficiente, sin pensarlo, uno de los hombres se acercó y prendió fuego a aquello. Mi bisabuela estaba llorando. Prácticamente estaba presenciando cómo le estaban quemando viva a su pobre hija. Ella como pudo se zafó de quienes la tenían sujeta, pero antes de que se pudiera acercar a su hija, otro de los hombres llegó y con un golpe fuerte en la cabeza, la dejaron ahí desmayada y tirada. Los pobladores de aquella comunidad fueron testigos de cómo la pequeña agonizaba, cómo gritaba, cómo se retorcía para intentar salvar su vida. Pero todo aquello fue en vano, porque era muy real que el demonio estaba en todas partes en aquella comunidad, sobre todo dentro del corazón de esos hombres que la quemaron viva. Cuando las llamas se apagaron, a mi bisabuela no le quedó más que recoger los pocos restos que quedaban de su hija y darles una cristiana sepultura. El sacerdote la acompañó y lamentaba mucho lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, en aquellos pueblos no existía la ley. No había autoridades que impidieran o que permitieran tener justicia sobre aquel horrible acto. Lamentablemente aquellos hechos fueron muy tristes, y una mañana, la misma partera que ayudó a mi bisabuela, aquella que le advirtió sobre la brujería y la maldición que había caído sobre su familia, muy decidida fue y le advirtió. Le dijo a mi bisabuela Amelia que la brujería no iba a terminar, porque había una mujer que estaba resentida con la familia y no descansaría hasta acabar con cada uno de sus hijos. Mi bisabuela no creía. Sin embargo, aquella partera le dijo que si no creía, entonces se sentara a ver cómo morían cada uno de sus hijos. Mi bisabuela lloró. Ella ya no quería más sufrimiento en su casa, más dolor, así que terminó aceptando aquello que la partera le había propuesto. De esta forma, juntas fueron a visitar a una curandera, una mujer que vivía prácticamente detrás del cerro y que era muy solicitada porque sus trabajos eran muy buenos. Aquella mujer comenzó a platicar con mi bisabuela y, según se decía, en cuanto la vio, le dijo que traía un mal muy fuerte cargando, que estaba en peligro, tanto ella como su familia. No hubo mucho que decir antes de que aquella curandera le advirtiera a mi bisabuela que había una mujer resentida, probablemente una amante de su esposo, la cual quería retenerlo, pero al no poder, estaba tomando una venganza. La curandera comenzó a darle una descripción de la supuesta mujer resentida. No hubo mucho que buscar, porque todo aquello coincidía con las características que tenía Flor. Cuando mi bisabuela cayó en cuenta de eso, le preguntó que si había forma de regresarle el mal, porque ella no quería quedarse así nomás. Aquella maldita mujer ya le había arrebatado la vida de 2 de sus hijos, y por supuesto que tenía que pagar. La curandera le preguntó si estaba segura de aquello, porque Flor era una mujer que vivía sola, y además tenía un hijo que, por cierto, era del bisabuelo Toño. Mi bisabuela estaba tan enojada que le dijo a la curandera que no le importaba acabar a Flor o con aquel maldito bastardo, porque de que lloraran en la familia de mi bisabuela a que lloraran en la casa de Flor, pues era mejor que Flor sufriera. Aquella curandera aceptó lo que mi bisabuela le pedía y con aquello se dio a la tarea de hacerle unas limpias a mi bisabuela. La tuvo ahí incluso acostada mientras le untaba una especie de aceite y le hacía rezos para liberarla a ella y a su familia de los males. Mientras hacía aquello, la curandera le recomendaba a mi bisabuela que abandonara a su esposo, porque de no hacerlo, habría más mujeres envidiosas que en el futuro podrían venir a hacerle daño. Aquello era muy cierto, porque la brujería abundaba en aquellos lugares. Según palabras de mi abuela, era bastante común encontrar por ahí trabajos de brujería en los cuales usaban animales sacrificados. Aquella comunidad prácticamente estaba en medio del infierno. Nadie se salvaba. Cuando la curandera terminó de hacer sus trabajos, le pidió a mi bisabuela que se retirara y le dio una botella grande con un extraño líquido. Le pidió a mi bisabuela que rociara todo aquello en los rincones de la casa
por dentro y por fuera, para que así las malas energías se fueran ahuyentando y la paz pudiera regresar a aquel hogar. Iba a ser muy difícil que la paz volviera, pues con las pérdidas y todo lo que ocurría, iba a ser muy difícil olvidar la muerte de los pequeños. Aquella curandera ya se había encargado también de hacer el trabajo respectivo para regresarle la maldad que hizo Flor. La bisabuela obedeció en todo lo que la curandera le dijo y retomó su vida. Ella trató de olvidarse de todo, incluso hasta corrió al bisabuelo Toño de la casa. Aquel, como no le importaba, dicen que se fue a meter a la casa de una de sus mujeres, la cual le dio un asilo y sobre todo una cama caliente. Mientras tanto, los días fueron transcurriendo. En aquella comunidad no pasaba realmente nada relevante. La vida era completamente monótona. Pero una mañana, un hombre que iba a ir a trabajar al campo comenzó a gritar que algo había encontrado en el río. Cuando los demás pobladores acudieron a ver qué estaba pasando, ante sus ojos se encontraba ni más ni menos que el cuerpo de una mujer tirado boca abajo, la cual había muerto ahogada en el río. Eso no era lo peor, porque aquella mujer traía un rebozo enrollado al pecho, y en aquel rebozo llevaba cargando a su pequeño bebé. Es fácil imaginarse, pero aquella mujer era Flor. Nadie sabe y no hay explicación de cómo es que ella terminó ahogada en ese río. Lo más triste es que perdió la vida también su bebé. Y cuando los pobladores sacaron aquellos cuerpos, dicen que el aspecto de estos era horrible, porque tenían la piel despellejada, como si alguien hubiera intentado arrancárselas. Debió ser algo demoníaco, porque realmente, ¿quién puede tener tanto odio en su corazón o tanta maldad para atacar así también a un inocente? Aunque realmente esa mujer terminó pagando lo que hizo, no deja de ser lamentable que una pequeña criatura haya terminado así de mal. Me da mucho coraje pensar que muchas veces los inocentes son los que terminan pagando los pecados de los padres. A mi bisabuela no le remordió la muerte de aquella mujer, tampoco le dio gusto. Realmente fue bastante indiferente con aquello, pero al menos se sintió más tranquila, porque la maldición que había caído sobre su familia finalmente terminó. Mi bisabuela tuvo que sacar adelante a toda su familia. Cuando sus hijos crecieron, ellos se volvieron hombres de trabajo y la situación fue cambiando. Pero no es de negarse que en aquellos lugares, en aquellas épocas, la vida era bastante difícil, porque aunque se diga que Dios está en todas partes, muchas veces no es así. Realmente, quien siempre está al acecho en cada rincón del mundo, siempre será el demonio. Porque de no haber sido así, aquellos acontecimientos tan horribles e infernales nunca hubieran ocurrido en mi familia. Sé que hay muchos casos de brujería, y la mayoría terminan muy mal, en tragedia. Pero es de saberse que como este caso que hay en mi familia, hay muchos que son incluso hasta peores. Solo advierto tener cuidado con las personas que nos relacionamos, porque nunca sabemos quién pueda llegar a tenernos envidia o incluso una sed de venganza que le lleve a actuar contra nosotros utilizando las fuerzas del mal.